¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Felipe García y el día de hoy estoy aquí con ustedes para compartirles esta sesión referente al sistema de Compact Comercial Star Pro, donde estaremos validando las características de la versión 6.2.0 próxima a liberarse. El objetivo de nuestra sesión es que nosotros conozcamos las características del sistema que salen en esta versión 6.2.0, entre las que se incluyen las modificaciones en el sistema referentes a la reforma al anexo 20 en la versión 4.0 y de igual forma en el complemento de carta aporte. Comentarles de igual forma que esta sesión va a estar dividida en dos partes. La primera sesión, la primera parte o la primera sesión, pues estaremos validando toda la información referente a la actualización de la reforma eh, a la reforma fiscal 2022 que afecta básicamente a la factura electrónica, donde estaremos viendo pues esta nueva versión 4.0 y vamos a validar cómo configurar esa versión en nuestra empresa. Además, por ahí vamos a ver cambios referentes a los datos de los emisores y los receptores, que son datos necesarios para la generación del XML, cambios en campos dentro del mismo XML referentes a exportación, cómo se van a dar la posibilidad de tener CFDIs relacionados y por ahí algunos otros campos como pueden ser identificar si las operaciones son objetos o no de impuestos, que esta información pues también se ve reflejada en nuestro XML. Vamos a validar también qué nueva información debemos de incluir en la factura global y la nueva versión del REP en la versión 2.0, además del proceso de cancelación. Esta misma versión 6.2.0 incluye el módulo un nuevo módulo que se reestructura para el manejo de complemento carta-aporte y comentarles que este módulo lo estaremos viendo en la sesión número 2 para que consulten la siguiente grabación si tienen duda al respecto. Bien, de igual forma recordarles que cualquier pregunta la pueden ustedes formular en el chat. Vamos a estar monitoreando si alguna de esas preguntas va relacionada al tema que estemos tratando en el momento, pues le vamos a dar prioridad para poderla ir contestando. En caso de que no sea una pregunta relacionada, las vamos a dejar al final para que el flujo de la sesión pues vaya avanzando. Y de igual forma recordarles que ustedes pueden consultar nuestras grabaciones una vez que tengamos la sesión, 48 horas posteriores en mi gestión directamente van a poder ustedes consultar estos videos por si tienen alguna duda, quieren checarlo como referencia, pues ahí va a estar disponible para ustedes, ¿va? Lo primero que vamos a identificar, pues, es el tema de actualización de la reforma de la factura electrónica, perdón, con referente a la reforma fiscal 2022. Por ahí, dentro de estos temas ya hemos tenido varias sesiones referente a todos los cambios fiscales que están afectando y que van a ser necesarios que nosotros veamos reflejado en los sistemas. Recordemos que a partir de la versión 6.2.0 de Compact Comercial Star Pro, pues vamos a poder utilizar la nueva versión 4.0 del anexo 20. Y de igual forma, recordemos que este anexo 20, esta nueva versión, pues entra en vigor a partir del 1 de enero del 2022 y se vuelve obligatoria a partir del 30 de mayo del 2022. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en este lapso del 1 de enero al 30 de abril, básicamente estaremos teniendo con un periodo de convivencia donde las empresas van a poder emitir sus CFDIs en versión 3.3 o versión 4.0 según les parezca más conveniente. Sin embargo, pues a partir del 1 de mayo del 2022 tendremos entonces que generar nuestros CFDIs ya con la nueva versión 4.0. De igual forma, les paso aquí en el chat esta liga donde ustedes pueden consultar la la información referente a el resumen de la reforma fiscal 2022 y de igual forma invitarlos a que consulten las grabaciones anteriores que estuvieron dando por parte del área fiscal, donde nos daban en resumen todos los cambios que trae esta reforma. Sin embargo, recordemos pues que nosotros nos vamos a centrar el día de hoy a ver esos cambios reflejados en el sistema de Compact Comercial Star Pro. Bien, como primera instancia lo que vamos a identificar, pues es decidir
si vamos a ir a trabajar con la versión 4.0 o seguiremos trabajando con la versión 3.3. ¿Por qué lo decidimos? Porque hay un cambio en la configuración de la empresa que debemos de tomar en cuenta para poder comenzar a trabajar. Si nosotros o en nuestras empresas o con nuestros clientes deciden que ya debemos de comenzar a utilizar la versión 4.0, pues ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Directamente en el sistema, en comercial, en el menú de Compaq comercial, en opciones, tendremos el campo de anexo 20 y ahí estaremos indicando qué versión vamos a utilizar. Dentro del sistema, pues lo vamos a ver reflejado en esta ventana y para eso voy a ir al sistema comercial para que entonces ahí lo validemos. Si nosotros nos vamos al menú de Compaq comercial, tenemos opciones. En opciones nos vamos a ir a CFDI y en CFDI tenemos este campo que se llama anexo 20. Si nosotros vamos a realizar algún cambio referente a este anexo, hay que hacer un respaldo previo. Es importante que lo tomen en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros seleccionemos la versión 4, pues va a tener un mensaje, vamos a tener un mensaje que nos está indicando que una vez que hagamos ese cambio, esa opción es irreversible. Si nosotros ya nos cercioramos de que sí necesitamos ese cambio, si nosotros ya nos cercioramos de que tenemos el respaldo, pues entonces podemos darle clic en continuar y le damos clic en aceptar. Si ustedes ven en el sistema, pues aparentemente no hay ningún cambio, no hay ninguna variante, así de simple, pero ¿qué es lo que va a pasar si yo comienzo a generar mis documentos bajo esta nueva versión del anexo 20? Pues entonces estaremos rigiéndonos por las nuevas reglas del anexo 20 en la versión 4 y puede que tengamos algún mensaje. En este caso, ¿qué es lo que vamos a considerar? Pues lo primero que nosotros vamos a considerar, pues es que a partir de este cambio, de este cambio de versión, del anexo 20 se vuelven obligatorios ciertos datos. Como primera instancia, en la parte del emisor, el dato de la empresa es un dato obligatorio y en la parte del receptor, tanto nombre, régimen fiscal y código postal son datos obligatorios. Para el caso del emisor, pues anteriormente ya era necesario que nosotros indicáramos cuál era el régimen fiscal y cuál era el código postal del mismo emisor. Y estos datos, pues ahora también ya van a ser obligatorios para el receptor. ¿Por qué hago la mención de este punto? Porque si bien nosotros nos vamos a el sistema y queremos comenzar a utilizar nuestros documentos, por ejemplo, voy a hacer una factura, después de haber hecho el cambio a la versión 4.0, selecciono alguno de mis clientes, voy a seleccionar un producto. Y si yo intento timbrar, pues ¿qué es lo que nos dice el sistema? Nos dice en este caso un mensaje donde el cliente, en este caso que es Francisco Delgadillo, no cuenta con la información del régimen fiscal y código postal y son campos requeridos para la emisión del documento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que hacer? Tendríamos que comenzar a utilizar esos datos. Lo voy a dejar ahorita pendiente para que lo podamos ir validando en un momento. Bien, pues entonces lo que tendremos que hacer es comenzar a validar qué es la información necesaria para que esta serie de mensajes pues no nos estén apareciendo. Aquí nos dice que régimen fiscal y código postal pues se vuelven obligatorios. Vamos a ir a nuestra presentación para que continuemos con estos datos y ahorita hacemos todas estas modificaciones. De igual forma, hay que considerar que está este documento que también se los hago llegar aquí por el chat, donde en el documento podemos validar cómo obtener esa información tanto de la empresa emisora o de nuestros clientes. ¿Por qué? Porque básicamente va a ser necesario que nosotros obtengamos esos datos conforme la autoridad los tiene registrados. ¿Cuáles van a ser esos datos? Pues ahorita los vamos a validar. Bien, para el caso de la empresa emisora, pues lo que nosotros debemos de hacer es considerar que tenemos que actualizar
el nombre oficial de la empresa emisora y que este nombre sea exacto como se encuentra en la lista de RFCs inscritos no cancelados del SAT. Como nosotros, como usuarios, no tenemos acceso a esa lista, ¿qué es lo que tendríamos que validar? Pues básicamente a través del portal del SAT, por ahí en el documento que les acaba de pasar anteriormente, podemos nosotros corroborar que si nosotros obtenemos nuestra cédula de identificación fiscal, ese es el nombre que aparece realmente en esta lista y es el dato que nosotros vamos a necesitar actualizar. En el catálogo de la empresa como emisor, pues hay que validar que el nombre oficial corresponda al RFC y que además contemos con un código postal. Para el caso del cliente, ahorita lo actualizamos también, pues se vuelven obligatorios esos mismos datos, que quiere decir que el RFC de mi cliente debe de coincidir con el nombre exacto como está en la lista de RFCs no inscritos y nosotros como clientes podemos consultar nuestra cédula de identificación fiscal para que entonces le hagamos llegar a nuestros proveedores el nombre exacto de cómo es que viene nuestro nombre. Además de que debemos de indicar cuál es el régimen fiscal y que tengásemos como clientes un código postal asignado. Otro de los datos que se vuelven obligatorios para el cliente es el uso del CFDI. En este caso, como clientes tenemos que indicar cuál es el uso del CFDI que le vamos a dar a nuestros CFDIs, que ya lo veníamos haciendo, pero ahora la misma autoridad al momento de timbrar el documento está validando que el uso del CFDI pues corresponda con el régimen fiscal que nosotros le tenemos asignado. Para el caso del RFC genérico, en este caso, cuando estamos generando factura global, por ejemplo, pues necesitamos que el RFC genérico tenga el nombre de público en general con el régimen fiscal 616 sin obligaciones fiscales. ¿Qué es lo que tendremos que hacer? Pues básicamente ingresar al sistema. Voy a cerrar esta factura que tengo por aquí. Voy a ingresar al sistema. Lo primero es validar que nuestra empresa tenga el nombre correspondiente al RFC, que tenga un código postal y que tenga un régimen fiscal. Por aquí, si nosotros queremos obtener ese dato de cómo es nuestro, cuál es ese nombre oficial, pues en la liga que les pasaba anteriormente, por aquí lo pueden validar. Denme un segundito para mostrarles en pantalla ese documento. Bien, si no tenemos ese dato, pues recordemos en el documento que les mostraba cómo obtenemos la cédula de identificación fiscal. Pues aquí viene la descripción de cómo ingresar al portal del SAT, cómo obtenerla y una vez que nosotros la obtengamos la cédula de identificación fiscal, pues vamos a poder obtener cuál es el nombre correspondiente para que nosotros lo registremos en el sistema. Teniendo entonces ese dato, pues lo que yo voy a hacer es hacer la actualización. Este RFC debe de corresponder al nombre oficial conforme a la lista de RFCs inscritos en el SAT no cancelados y tengo que hacer esa actualización. Como empresa, pues delimito cuál es mi régimen fiscal, el código postal y aparentemente hasta aquí ya tenemos pues dados de alta nuestros datos como emisores. ¿Qué es lo que tendremos que hacer ahora? Pues ahora lo que nosotros tendremos que validar pues es en el menú de clientes que nuestros clientes tengan la información
del RFC correspondiente. Por ejemplo, este nombre no corresponde a este RFC o puede tener que yo le tenga el nombre comercial, pero que a nivel fiscal esté registrado con otro nombre, pues aquí lo tendremos que actualizar. Para ese caso voy a utilizar un nombre por aquí como ejemplo. Voy a dejar este RFC para que veamos qué es lo que pasa. Y por aquí le voy a indicar pues que tengo un código postal. Voy a poner este código postal y quiero que veamos qué es lo que está pasando. Si yo quisiera timbrar mi documento que tenía anteriormente, pues vamos a ver si tenemos alguna otra validación. El sistema nos va a estar validando esos documentos. Y vamos a estar visualizando cualquiera de las notificaciones que pudiésemos tener al momento del timbrado. ¿Cuál es otro de los datos que nos hacía falta por aquí? Si ustedes observan, yo hice la actualización, vuelvo a timbrar y pues me dice que este nombre no coincide o no cuenta con información fiscal y código postal. Entonces tenemos que validar que esa información de nuestros clientes, por aquí nos mandan los mensajes de validaciones y me voy a ir nuevamente a el catálogo de clientes para que validemos qué otra información nos hacía falta. Por aquí actualizamos a este usuario. Si ustedes observan, nos decía que el régimen fiscal y el uso del CFDI pues son obligatorios aquí en la empresa. No le asigné a esta persona, voy a poner el de actividad empresarial, no le asigné su régimen fiscal, ya lo tengo. Va de nuevo, entonces chequen aquí, ya estoy actualizando el régimen fiscal. Nos pide el uso del CFDI. Si ustedes observan, el uso del CFDI va a estar también relacionado al régimen fiscal. Por ahí en las sesiones que se daban por parte del área fiscal con respecto a las reformas, por ahí nos mostraban inclusive en las presentaciones que dependiendo del régimen fiscal son los tipos de uso de CFDI que esas personas pueden o no utilizar. Voy a asignar gastos en general y le voy a dar clic en guardar. Regreso nuevamente a mi factura para que vayamos viendo si tenemos algún otro dato y veamos la importancia de tener esa información capturada. Aquí está. Si ustedes observan, ya tiene aquí un uso de CFDI. Nosotros tendríamos que validar si es el que le corresponde o no es el que le corresponde. Voy a marcar gastos en general. Voy a timbrar. Por aquí nos dice, si abrimos el detalle, nos dice que el nombre del receptor debe contener el nombre asociado al RFC en el campo RFC. Quiere decir que todavía no tenemos bien actualizado nuestro cliente. Entonces, ¿qué validaciones está haciendo? Pues básicamente a nivel de catálogo de clientes en los datos de la empresa, pues es que este nombre y este RFC coincidan. Voy a actualizarle el RFC para que coincida ahora sí el RFC con el nombre. Y por aquí todavía queda un dato pendiente del código postal, ¿ok? Para que lo consideren. Voy a regresar nuevamente a la factura. Y por aquí nos dice otro detalle que nos dice el campo domicilio fiscal, el receptor. Vamos a ver qué nos dice. El campo domicilio fiscal receptor del receptor debe de pertenecer a un nombre asociado al registro del campo del RFC del receptor. ¿Qué quiere decir? Que aquí está validando algún dato del domicilio fiscal del receptor que no es propiamente correcto. Dentro de los datos obligatorios nos dice que el código postal del cliente se vuelve obligatorio. Tanto el RFC, el código postal, el nombre, son validados en la lista de RFCs no inscritos
pero la lista de RFCs inscritos del SAT no cancelados. Y es muy importante que entonces nuestro cliente también nos proporcione el código postal del domicilio fiscal que tiene registrado ante la autoridad. Caso contrario, pues vamos a tener esa validación. Entonces, es importante que este dato también sea correcto. El código postal también es muy importante. Entonces, estos datos van a ser primordiales que nosotros le solicitemos a nuestros clientes para que se pueda hacer el timbrado de dicho documento. Si yo me voy a la factura, abro mi factura y ahora sí voy a poder timbrar. Ok, ahí está. ¿Cuáles son los cambios que nosotros podemos visualizar ahorita primera mano? Pues aquí nos está indicando que ya es la versión 4 del anexo 20, que este XML está generado con la versión 4. Por aquí nos dice el documento que es un documento de ingreso, información que ya veníamos teniendo de lugar de expedición y demás. Datos importantes ahora que en la parte del receptor, si ustedes observan aquí, pues viene el nombre, viene el RFC, el uso del CFDI, el régimen fiscal del receptor precisamente. Y entonces este uso de CFDI va relacionado también con el régimen fiscal. Y además, pues tenemos este dato que tenemos aquí. El domicilio fiscal receptor, código postal del receptor es un dato bien importante que van a tener que tomar en cuenta cuando se haga el timbrado de los documentos, ¿va? Bien, pues hasta este punto nosotros estamos cubriendo esa parte de los documentos. Por aquí no quiero ver la póliza, ya está timbrado. Estamos viendo los datos del receptor. ¿Qué dato nos faltaría actualizar? Si nosotros estamos utilizando la factura global o estamos globalizando nuestras notas de venta, pues debemos entonces actualizar de igual forma el registro de nuestro cliente demostrador. Voy a irme a clientes, por aquí tengo cliente mostrador y pues vamos a corroborar que el cliente mostrador para factura global, es muy importante aquí que lo mencionemos, para factura global el nombre que debemos de utilizar es público en general. Si estamos globalizando, el RFC genérico lleva estamos globalizando, lleva una validación donde el RFC debe de corresponder al nombre genérico como público en general utilizando este RFC. Y para el caso del código postal, pues al ser un dato obligatorio, el código postal también de el receptor, que en este caso es público en general, podemos poner el RFC de la empresa emisora. Bien, entonces, para público en general es el RFC genérico, el nombre oficial debe de ser público en general para globalizar y el código postal del emisor como código postal de público en general, ¿ok? Guardo esos cambios, más adelantito vamos a ver estos cambios ya en ejemplo. Bien, ¿qué otros cambios se van a ver reflejados en la factura o en nuestros documentos FDI? Existe un nuevo campo que es el campo de exportación y ese es un campo que se va a agregar como un nuevo nodo donde se agregan estos atributos para indicar si nuestro documento avala una operación de exportación y para esto la autoridad determina un catálogo de 3 registros, 01, 02 y 03. En el caso de que nuestro documento no tenga nada relacionado con la exportación, pues va al valor 01. Si nuestro documento hace referencia a un documento que va a avalar una operación de exportación, pues entonces tenemos dos opciones, que sea la definitiva o que sea la temporal. En este caso, vamos a ver ahorita a nivel del sistema cómo lo vamos a identificar. Si nosotros consultamos el XML que habíamos generado, vamos a ver este nodo que está por aquí que se llama exportación y asume el valor 01. Quiere decir, mientras nosotros no hagamos ninguna modificación de este campo, que ahorita vamos a ver dónde se encuentra, va a asumir que es un 01 haciendo referencia a que no aplica una operación de exportación. Si yo genero un nuevo documento, voy a generar una nueva factura cliente.
Aquí tengo mi cliente que ya está actualizado. Existe este campo que se llama exportación, donde yo pueda seleccionar 01, donde yo pueda seleccionar 02 o donde yo pueda seleccionar 03 para el caso que sea una exportación temporal. ¿Qué validaciones hay aquí? Si nosotros seleccionamos la 02, que es la definitiva, el sistema nos va a indicar y nos va a recordar que para el caso de exportaciones definitivas es necesario que el documento se emita con el complemento de comercio exterior. Y esa es una validación a nivel de timbrado, a nivel de la autoridad, donde nos está diciendo, ok, si tú me indicas que es una exportación definitiva, ¿dónde está la información del complemento de comercio exterior? Debemos de agregarlo. En el caso de que nosotros utilicemos la exportación temporal, lo podemos utilizar y aquí no es necesario ese complemento. Si nosotros timbramos el documento, al generar este nuevo XML, por aquí en la parte superior, pues vamos a ver este campo que nos dice exportación 03. Es una exportación temporal. Recordemos, si no ampara una operación de exportación es 01. Si es una exportación definitiva, va a ser 02, pero además debe de llevar complemento de comercio exterior. Si es una exportación temporal, pues vamos a poder generar el documento y vamos a ver la clave 03. Bien, por ahí lo veamos ya dentro del sistema. Recordemos que la exportación 02, perdón, el catálogo de exportación 02 nos va a pedir el complemento de comercio exterior. Bien. Otro de los cambios que vamos a ver también en esta versión es referente a la posibilidad de relacionar más de un tipo de relación con los documentos directamente desde el botón CFDI relacionados. Y desde ahí vamos a poder hacer la relación para indicar más de una relación. ¿A qué se refiere estas relaciones? Por ahí recordemos que cuando nosotros estamos generando documentos, pues podemos tener una serie de relaciones donde tenemos que indicar a qué otro documento lo vamos a poder anexar. ¿Cuál es el cambio que vamos a ver aquí? Para eso me voy a ir a el sistema. No quiero enviar por correo. No quiero visualizar la póliza. Y ahí está. Si nosotros nos vamos a generar un nuevo documento, voy a seleccionar mi cliente, un producto, ya tiene la información del uso del CFDI del receptor y demás. Cuando nosotros le damos clic al botón de CFDI relacionados y le damos clic en añadir relación, pues nosotros tenemos una serie de relaciones conforme al tipo de documento que podemos utilizar. Recordemos que si nosotros, por ejemplo, estamos realizando un nuevo documento, el cual va a sustituir un documento ya cancelado, por ejemplo, pues utilizamos una relación 04 que es la sustitución de CFDIs previos. O por aquí, si estamos generando una nota de crédito, tenemos la relación de nota de crédito, o si estamos haciendo una devolución, por ahí la clave 03 hacía referencia a las devoluciones, o si estamos generando un documento de traslado, pues lo podemos relacionar a la factura que ya había sido timbrada o el traslado a la o primero hacer el traslado y después asociarlo a la factura, ¿no? Entonces, ese tipo de relaciones siguen funcionando. Sin embargo, se acota este catálogo donde las claves 8 y 9 ya no son, ya no están disponibles, pero el punto de mostrarles esto en el sistema es lo siguiente. Yo ahorita estoy haciendo una factura donde si yo selecciono, por ejemplo, la sustitución de CFDIs previos, pues lo que me va a mostrar aquí son aquellos documentos que yo tenga cancelados y que pueda hacer la relación, ¿no? Puedo quitar esta relación, voy a agregar otro tipo de relación. Aunque estoy haciendo una factura, voy a hacer un ejemplo con dos relaciones que a lo mejor comercialmente pues no tienen sentido. Ahí tenemos que poner mucha atención en ese punto. Yo, por ejemplo, voy a poner la nota de crédito de documentos relacionados y me dice a qué documento lo voy a relacionar, ¿no? Ahí está.
Ahora, si yo le doy clic en CFDI nuevamente y añadir relación, pues puedo agregar otro tipo de relación. Le doy clic en aceptar y me dice a cuál documento de carta aporte lo vas a relacionar. El cambio radica en este punto, que si nosotros queremos tener documentos relacionados, pues estábamos obligados a que la relación fuera 1 a 1, básicamente, y que esa relación pues fuera básicamente la misma. Si nosotros tenemos una nota de crédito relacionada a varios documentos, pues la relación siempre iba a ser 010101. Ahora el cambio radica en que el tipo de relación, no el número de relaciones, es el tipo de relación puede ser diferente y puedo tener más de un tipo de relación. Con eso radica nuestro cambio. Un ejemplo muy común que pudiese pasar, pues se los comento, es nosotros tenemos a lo mejor una nota de crédito. Esta nota de crédito fue cancelada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Genero la nueva nota de crédito y al generar una nueva nota de crédito, yo puedo utilizar la relación 01 para indicar a qué facturas está afectando esa nota de crédito y puedo utilizar la relación 04 para indicar esa nota de crédito, cuál fue la nota de crédito que viene o que va a sustituir. Entonces, un ejemplo sería ese. Ahorita no tengo documentos cancelados para hacerles ese ejemplo, pero sí lo podemos mencionar, ¿no? Entonces, estos dos tipos de relaciones son las que vamos a ver a nivel de XML. Aunque no tengan relación o no tenga sentido este tipo de relaciones que estoy utilizando ahorita, el sistema lo va a permitir. Y lo que vamos a ver ahorita, si timbro mi documento, pues es esa información ya a nivel de XML. Aquí está mi nuevo XML y lo que tratamos de mostrar o lo que trato de mostrarles en este ejemplo, pues es lo siguiente, ¿no? Si nosotros vamos aquí a CFDI relacionados, pues tenemos uno que es tipo de relación 01 con el UUID que vemos en pantalla y tenemos el tipo de relación 06 con el UUID relacionado. ¿A qué se refiere? Pues lo que habíamos hecho básicamente hace un momento, que son los documentos que vemos aquí relacionados. 01, nota de crédito de los documentos relacionados y 06, factura generada por traslados previos. Entonces ya van aquí las relaciones y las vemos reflejadas básicamente en nuestro XML. Los dos diferentes tipos de relación. Aquí está. Bien, voy a cerrar esta ventana y vamos a avanzar con el siguiente cambio. ¿Cuál es ese cambio? Y es un cambio también muy importante porque va de la mano con el anexo 20, perdón, con el complemento de REP versión 2 y lo vamos a ver ahorita desde el documento de ingreso. Primeramente, nos dice que a nivel de XML se agrega un nuevo atributo que es el de objeto impuesto, el cual es requerido para expresar si la operación comercial es objeto de impuesto o no. Y este nodo acepta tres valores. El primero es no es objeto de impuesto, quiere decir que la operación no está generando o no está afectando o no viéndose afectada por impuestos. La número dos es si es objeto de impuestos, las que comúnmente nosotros conocemos, donde yo voy y compro una computadora y pago un impuesto. Y la 3, pues básicamente hace referencia a que sí es objeto de impuesto y no es obligado el desglose. Por ahí ciertos importes como es el IEPS y demás generan el impuesto, pero no lo vemos desglosado a nivel de XML. Entonces, esta misma información el SAT la está requiriendo en los XML para que la autoridad pues pueda identificar las operaciones y analizarlas de manera más precisa, ¿no? A nivel de sistema, ¿cómo vamos a poder obtener esa información? Existe una serie de combinaciones en cuanto a la configuración de impuestos en nuestra empresa que nos van a dar como resultado estos valores. No son valores que nosotros vamos a poder seleccionar de un combo y decirle si es objeto de impuesto, no es objeto de impuesto, si es objeto de impuesto pero no me los desglosa. No lo podemos hacer nosotros, sino que lleva una configuración. ¿Y a qué se refiere? Vamos a poner mucha atención en este sentido y ahorita lo vemos en pantalla. Si a nivel de partida del movimiento tiene un impuesto IVA NA
y a nivel del producto tiene un impuesto asignado IVA-NA, entonces de forma automática al timbrar el documento se va a asumir que esa operación no es objeto de impuesto porque ni el producto ni el documento tiene un impuesto asignado, ¿no? Ok, esa es la primera. La segunda es 02, si es objeto de impuesto, y la vemos aquí en esta línea, donde si en el documento a nivel de movimiento nosotros le indicamos que el movimiento tiene una tasa de un impuesto, el que sea, asignada, y a nivel de producto, ese producto también tiene una tasa asignada, pues entonces se marca como si es objeto de impuesto. Y lo vamos a ver ahorita a nivel de documento. En el caso de que a nivel de documento le pongamos no es objeto de impuesto, pero el producto sí tenga un impuesto asignado diferente al DNA, entonces el resultado es 0,3 si es objeto de impuesto y no es obligado al desglose. No se va a ver el desglose del impuesto a nivel del documento, pero sí lo está calculando. ¿Cómo lo vamos a ver entonces? Pues vamos a ir a el sistema. Lo que vamos a validar primeramente son los productos. Si nosotros vemos, estábamos utilizando alguno de nuestros productos, yo por aquí voy a seleccionar este producto, el que tengo el primero en la lista, y si me voy a precios, voy a validar que el producto tiene un impuesto asignado que es IVA 16%. Puede tener un impuesto que sea fletes, honorarios, un IEPS, cualquiera de ellos, y mientras no sea NA, tiene un comportamiento diferente. Quiere decir, este tenía, por ejemplo, le habíamos dicho, IVA 16%, ¿correcto? Bien. Tengo otro producto que es el producto 10, que está aquí en este listado. Si yo lo abro, me voy a precios. Este producto tiene un impuesto NA, quiere decir, no aplica impuesto para este producto. Y lo que quiero que veamos es lo siguiente a nivel del documento. Hay que acordarnos de las claves. Voy a utilizar cualquiera de los demás productos. Si no mal recuerdo, todos van a tener IVA al 16. Todos tienen IVA al 16, a excepción de este que tenemos el número 10, que tiene IVA NA. Entonces voy a utilizar cualquiera de ellos en mi documento, ¿va? Lo voy a hacer a nivel de sistema y voy a generar una factura para que veamos cómo se ven reflejados esos parámetros a nivel de XML. Me voy a ir al menú de ventas, voy a generar mi factura. Le voy a decir que es una nueva factura. Selecciono el cliente que ya tengo actualizado. Exportación no aplica. Voy a seleccionar el primer producto que me aparece en pantalla. Y ese producto me dice que tiene la tasa del 16% a nivel de movimiento. ¿De dónde lo trajo? A nivel de el producto. Entonces, aquí vemos este valor. Nos dice que es a nivel de movimiento, es IVA 16%. Si yo veo los impuestos, es IVA 16%. ¿Ok? Voy a agregar el siguiente. Era el 10, si no mal recuerdo. El siguiente producto. Y aquí me dice, a nivel de movimiento es NA, pero también en el catálogo del producto trae NA. Entonces, aquí estamos viendo dos partes del escenario donde nos dice NA y NA. En el documento tiene A y en el catálogo del producto dice NA. Debemos de ver ese valor reflejado. A nivel de documento tiene un impuesto y tiene cualquiera de estos. Entonces lo vamos a ver 0,2 a nivel de documento. Para que lo entendamos o lo podamos visualizar más claro, voy a timbrar mi documento. Y aquí lo puedo visualizar. Si fue este, déjenme lo corroboro. Aquí está, ya está. Bien, ¿cómo vamos a ver nosotros eso a nivel del documento? Si ustedes
corroboran, pues vamos a tener a nivel de conceptos del CFDI, pues los movimientos que tenemos. Este primer movimiento nos dice que es un producto que es una impresora y vamos a ver este nodo que se llama objeto impuesto 02. ¿Por qué objeto impuesto? Porque este movimiento sí nos está generando un impuesto y lo tenemos aquí en pantalla del 16%. Supo que era 0,2 porque a nivel de documento tiene una tasa diferente al NA y a nivel de producto tiene una tasa diferente o un impuesto diferente al NA. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa con el movimiento número 2. El movimiento número 2, que es un cajón de dinero, nos dice, aquí lo vemos, objeto de impuesto 0,1. Ese objeto de impuesto, pues es 0,1 porque a nivel de documento tiene NA y en el mismo catálogo tiene NA. Si nosotros hiciéramos esa combinación, donde aquí nos dice el impuesto es NA, pero a nivel de producto, si tenemos asignado un impuesto, lo está calculando, pero no lo está desglosando, y entonces la operación sería objeto de impuesto 0,3. Este es el campo que nosotros vamos a ver reflejado y para eso, pues esta ventana es la que nos va a ayudar. Es combinación qué valor vemos reflejado en el documento, pero además qué tiene en el catálogo del producto. De esa forma, vamos a ver si los movimientos son objetos de impuesto o no lo son. Bien. Voy a cerrar entonces mi factura y voy a regresar al siguiente apartado. ¿Qué otro campo o qué otro cambio vamos a ver reflejado? Pues ese cambio hace referencia a la factura global y nos dice que a partir de la versión 4 del anexo 20, los documentos de factura global tendremos que asignar información global, donde tendremos que indicar la periodicidad, el mes y el año. Y estos valores son requeridos, son obligatorios. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros estemos globalizando nuestras ventas, vamos a tener que asignar esa información. Si yo genero una factura global por día, por semana, por mes, por bimestre, y en qué mes se está generando esa operación, así como el año. Aquí hay que corroborar que en ese catálogo existen 5 claves de la 01 a la 05 en periodicidad y ahorita la vemos en pantalla. Y de igual forma, cuando estamos utilizando el RFC genérico y estamos utilizando el nombre público en general, es una regla de validación y el timbrado o al PAC valida y dice, ok, esta es una factura global. Cuando hay RFC genérico con público en general, es una factura global y requerimos los datos de periodicidad, mes y año. Además de que se debe de asignar en el RFC, perdón, en el cliente público en general, el régimen fiscal sin obligaciones fiscales y el uso del CFDI sin efectos fiscales. Estos son datos que de igual forma se asumen para generar esa factura global, pero también hay que tomarlo en cuenta para que sepamos el por qué debemos de llevar esos valores, ¿va? Voy a ingresar a el sistema y voy a irme a lo que son las ventas. Por aquí tengo varias ventas. Voy a seleccionar alguna de ellas. Puedo seleccionar varias según sea el proceso. Yo nada más voy a seleccionar ahorita para que veamos ese cambio y le voy a dar clic en globalizar. La voy a globalizar por nota de venta. Ya está globalizada. Aquí está mi factura global. Si ustedes observan, el uso del CFDI ya se asume 0,1 sin efectos fiscales. Puede que lo tenga asignado o no el público en general en el catálogo, pero tenemos que validar y este valor no es editable si ustedes observan.
Bien, ¿cuál es el cambio? Básicamente es en esta ventana de factura global vamos a ver este apartado que es información global. Si yo quisiera timbrarlo, lo voy a timbrar ahorita y nos dice, público en general no cuenta con información de régimen fiscal y código postal y son campos requeridos para la emisión del documento. Quiero corroborar si público en general tiene su información, por aquí no me lo abrió, pero bueno, ahorita lo seleccionamos, lo buscamos y si le doy clic en información global, aquí me dice, es una factura global diaria, semanal, quincenal, mensual, bimestral. Y aquí es un dato también de validación. Si seleccionásemos bimestral, va a validar que el régimen fiscal haga referencia a incorporación fiscal. Solamente las personas que tienen régimen fiscal con incorporación fiscal pueden emitir facturas globales de forma bimestral. Entonces ahí nada más para que lo consideremos. Voy a indicar que es de diario, en qué mes estoy generando esa factura y cuál es el año. Voy a poner 2022. Le doy clic en aceptar. Le doy en timbrar. Por aquí me da la información del público en general. Déjenme. Empresas, público en general. Régimen fiscal sin obligaciones fiscales. Ay, perdón. Entonces me voy a ir a mis ventas. Factura global. Bien, es aquí ya la factura global y vamos entonces a hacer ese timbrado. Se debe capturar la información por aquí. Voy a poner diario, enero 2022. Aquí está. Tenemos entonces ya la factura global. Nos dice aquí que es un documento de ingreso y los nuevos valores que vamos a ver es la información de este nodo que se llama información global, donde nos dice cuál es el año 2022, cuál es el mes y cuál es la periodicidad. Esos datos básicamente los obtuvimos. Déjenme la abro nuevamente. Los obtuvimos de información global que vienen aquí en el documento. Bien, entonces con lo que respecta a la factura global, esas son las consideraciones. Recordemos, es el RFC genérico con nombre público en general y vamos a considerar que el régimen fiscal son obligaciones 616 sin obligaciones fiscales y el uso del CFDI es el S01 sin efectos fiscales, ¿va? Para que lo consideremos. Y de igual forma, pues lleva esos datos del año, del mes y de la periodicidad con la que se genera dicha factura global. Bien, vamos a pasar al siguiente campo o al siguiente cambio y es relacionado a el REP versión 02. Recordemos que en este cambio del anexo versión 4, pues el REP cambia y cambia en la información que se está generando en el documento. El proceso sigue siendo el mismo proceso de cómo generamos un REP, ¿sí? No, lo que nos dice la autoridad es ahora que hay datos dentro del XML que son necesarios y que se deben de generar. Entre estos nodos, entre estos elementos, pues vamos a ver los totales, vamos a ver pagos, vamos a ver información del documento relacionado y vamos a ver de aquellos impuestos que se generan a partir de las retenciones de los traslados por el concepto del pago. Quiere decir, si nosotros lo vemos así como de manera resumida, pues además de esos totales y de la información del pago, y traemos información del documento relacionado, pero en el REP vamos a ver el desglose del impuesto proporcional del pago que estamos haciendo con base al documento que nosotros estamos relacionando. Entonces, por ahí proporción va a ser un dato muy clave para que nosotros entendamos esta información. A nivel de sistema,
lo vamos a ver reflejado cuando generemos el XML y ahorita lo hacemos por medio de un ejemplo para que identifiquemos estos cambios, ¿va? Me voy a ir al sistema. Voy a generar una factura nueva para que esa sea nuestro ejemplo y nosotros podamos interpretar cómo va el documento, ¿ok? Voy a generar una nueva factura, es una factura crédito. Perdón. Voy a seleccionar el mismo producto. A este producto le voy a cambiar el precio y le voy a poner que es de 500 pesos, ¿va? Este producto está grabado con IVA al 16 y si nosotros vemos aquí, pues vemos el detalle. Por esos 500 pesos de IVA estamos pagando 80 pesos. Por esos 500 de IVA estamos pagando 80 pesos, exactamente. Y voy a hacer el mismo movimiento del otro producto que habíamos visto en el ejemplo de los ejemplos anteriores, el 10. Ese producto le voy a también cambiar a 500 pesos y ese producto no graba. Entonces, si nosotros vemos a detalle, solamente están grabando 500 pesos y nos da resultado como 80. El total pues son los 1000 pesos. 500 y 500 más los 80 de lo grabado solamente de uno de los productos, ¿va? Era el mismo ejemplo que veíamos para identificar si el documento es objeto o no de impuestos o la operación. Lo voy a timbrar. Aquí está. Voy a cerrar los demás XML porque nada más quiero tener este en pantalla para el ejemplo de el rep. Bien, entonces aquí vemos este movimiento es objeto de impuesto y tiene una tasa de impuesto de IVA, 0.2 es IVA. La base solamente son 500 lo que está grabando y nos da 16. Para el caso del otro movimiento son 500 pesos y nos dice que no es objeto de impuesto. Por lo tanto, nosotros no vemos un desglose de impuesto trasladado de este concepto. ¿Ok? Este concepto sí tiene, este otro concepto no tiene aquí su nodo de impuesto trasladado. Entonces, lo vamos a ver de esta forma. Déjenme, aquí está. Este traslado corresponde a este concepto. Este segundo concepto, aquí está. Perdón, aquí, nada más, hasta aquí termina el concepto. Este otro concepto no tiene ninguno trasladado. A nivel de impuestos, pues lo que vemos aquí nada más son los 80 pesos que nos está generando el primer movimiento. Esta es la factura. Vamos a ponerlo aquí nada más como referencia. Y ahora lo que vamos a hacer es el pago. Vamos a hacer un pago a dicha factura. Ok. ¿Cuánto voy a pagar? Nada más voy a pagar 100 pesos para que lo veamos en pantalla. Le necesito indicar la cuenta bancaria, la forma de pago. El proceso, como ustedes observan, no cambia. ¿Ok? Voy a ir al movimiento. Voy a quitar. Ahí está. Y voy a aplicar los 100 pesos. Entonces a esa factura de 1080 le estoy aplicando 100 pesos, que es mi pago. Me van a quedar, después de los 100 pesos pagados, 900 pesos, ¿ok? Voy a timbrar este rep. Aquí está. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí? Pues que es un tipo de comprobante de pago, ¿ok? ¿Qué información hay nueva? ¿O qué información cambia? Pues aquí nos dice totales. ¿Qué vamos a ver en totales? Si ustedes observan, vamos a poder visualizar que a nivel de pago, del complemento de pago, ya es la versión 2.0 y tenemos aquí totales. Como totales va a hacer referencia a los totales del monto del pago, a los totales de todas las tasas de impuestos trasladados que esté generando o de las retenciones
Y ahorita vamos a ver a qué se refiere eso de esos totales. Lo que quiero que observemos es lo siguiente. Por aquí nos dice que el monto del pago son 100 pesos, pagamos 100 pesos y nos dice que impuestos trasladados son 7.41. ¿Por qué 7.41? Básicamente lo que vamos a ver también en el REP son estos nodos de impuestos trasladados DR del documento relacionado. El REP va a identificar que con base al documento que nosotros estamos relacionando, hay ciertos movimientos que están grabando o que tienen un objeto de impuesto y que con base a ese, si son objeto de impuesto, pues entonces se va a sacar una proporción directamente de ese impuesto con lo que respecta. ¿Qué quiere decir? Si nosotros recordamos en nuestra factura, aquí teníamos que hay un impuesto trasladado por este movimiento y que nos dice que es de 500 pesos la base. Con base a la tasa del 16%, pues tenemos 80 pesos. Y al momento de generar el REP, pues va a sacar una proporción de los 1080 que tiene el documento, ¿cuánto representan estos 80 pesos? Para que saque una proporción y con base a esa proporción, pues delimite ese movimiento. Si lo queremos ver de esta forma, por aquí es un ejemplo que yo uso, es personal, a mí me sirve como referencia, pero quiero mostrárselos para ver si ustedes lo pueden también interpretar. Nuestro documento, déjenme lo hago más. Aquí está. Nuestro documento traía dos movimientos, ¿no? El primero era de 500 pesos que grababa y nos generaba un impuesto de 80 pesos, ¿no? Tenía otro movimiento que no nos generaba un impuesto y el total eran 1000. Entonces, ¿qué es lo que hace este funcionamiento? Determina de estos importes que tiene el documento, cuál es el factor en cuanto a proporción. Quiere decir que del primer movimiento, los 500 pesos, que es la base, es el 46%. Del segundo movimiento es la base, es el 46%. Y del impuesto que nos está generando en ese documento es el 7,4%. Este factor es el que se va a utilizar entonces para que cuando yo haga el pago, dependiendo del valor de mi pago, pues me diga cuál es el factor. Entonces, el 7% de los 100 pesos que yo estoy pagando, pues me va a hacer el desglose del impuesto proporcional de los 100 pesos que están siendo asociados a este documento. ¿Ok? Entonces, esa información es información nueva que se incluye en el REP y lo vemos reflejado de esta forma. Aquí está. Documento relacionado, ¿cuál fue el impuesto o cuál fue el objeto de impuesto del documento relacionado? Pues solamente una base de 46 pesos. A esos 46 pesos, pues le hace el desglose y me dice que el importe del documento relacionado son 7,40. Si tuviera más movimientos, pues tendríamos que validar los totales y demás, pero esto es lo que estamos viendo reflejado. Entonces, con base a esa información es que está obteniendo el desglose del importe del pago y nos dice, ok, tú me estás en este pago, las proporciones que vemos aquí, pues es el importe del traslado, tenemos cuál es el objeto de impuesto y cuál es la base. Entonces, esa misma información la vamos a ver desglosada en el REP. Y de esta forma, pues la autoridad ya sabe cuál es la cantidad de impuestos trasladados que totalizan los movimientos con base a los documentos relacionados, cuál es la base que me está grabando y cuál es la base que también que no me esté grabando y de igual forma, pues cuál es el monto del pago. De esa forma, pues lo vamos a ver desglosado. Básicamente lo que nosotros estamos viendo es en el REP, estamos viendo
que con base, déjenme cierro, esta es la factura, a ver si la puedo abrir acá. Aquí está. Que con base a esos datos que tenemos aquí, de este pago que estamos viendo, pues tendremos que sacar la relación de la información de los impuestos que tendría que desglosarse de esos 100 pesos. Entonces, de esos 100 pesos, una parte proporcional es para los movimientos que fueron grabados y otra parte proporcional es para los movimientos que no fueron grabados y otra parte proporcional es para el impuesto que está generando. ¿Va? Entonces, es importante que nosotros lo identifiquemos. Necesitamos hacer cambios en este aspecto. Nosotros no lo necesitamos hacer, nada más tomar en cuenta que en el REP estos movimientos se van a estar desglosando con base a estos nuevos nodos. ¿Va? De igual forma, la información detallada de cuáles son exactamente cada uno de los nodos que están en totales, en pagos, en impuestos, en retenciones y traslados del pago, vienen en ese documento que les pasaba al inicio, donde viene el resumen de la reforma fiscal. Bien, vamos a pasar entonces al siguiente punto que hay de relevancia en el sistema y que nos afecta en el sistema y tiene que ver con el proceso de cancelación. Básicamente se actualiza el proceso de cancelación y nos indica que este proceso de cancelación entró en vigor básicamente desde el 1 de enero del 2022 y el proceso sigue siendo el mismo en cuanto a las consideraciones para hacer la cancelación. Sin embargo, hay cambios en el apartado de cancelación sin aceptación. Recordemos que cuando vamos a cancelar a un CFDI, hay una serie de reglas que tenemos aquí en pantalla donde tenemos que validar si cumple alguna de las reglas para que entonces pueda cancelarse sin que el receptor me dé la autorización. Y dentro de esas reglas, pues se respetan los que son las de nóminas, las de egreso, los de traslado. Eso se pueden cancelar sin aceptación de nadie, nada más con darle clic en cancelar. Pero estos dos cambios son importantes que nosotros los identifiquemos, donde si tenemos un CFDI que tenga un valor total mayor a los 1,000 pesos, pues entonces no lo vamos a poder cancelar de forma automática. Tendremos que esperar a que el receptor, pues, nos dé su aprobación. Y el otro cambio también radica en los lapsos que teníamos anteriormente. Ahora se reduce a las 24 horas siguientes a la emisión. ¿Qué quiere decir? Yo genero una factura ahorita de 10,000 pesos y tengo 24 horas después de que se haya emitido para poder cancelarla sin necesidad de que alguien más dé la aprobación, en ese caso el receptor. Yo tengo una factura por 999 pesos, la puedo cancelar en cualquier momento sin que el receptor me autorice. Esos son los cambios en cuanto a las reglas. Se respetan esas mismas reglas, sin embargo, ahora hay un nuevo parámetro que se va a considerar. La autoridad nos dice entonces que para que nosotros podamos cancelar una factura independientemente de que lleve aprobación o no lleve aprobación, que esas son las validaciones que ya se venían manejando, ahora le tenemos que indicar cuál es el motivo de la cancelación. Y dentro de esos motivos nos genera un catálogo, nos proporciona un catálogo para indicar esos motivos. El primero es el 01, que es un comprobante emitido con errores con relación, un 02 que es un comprobante emitido con errores sin relación, un 03 que no se llevó a cabo la operación y un 04 que es una operación nominativa relacionada a una factura global. Para la relación 01 y 02 básicamente es porque nosotros tenemos errores en los FDIs que nosotros estamos emitiendo y al momento de que lo vayásemos a hacer nuevamente tendremos que identificar si va relacionado a un documento que tengamos previamente. Aquí la autoridad nos dice, ok, tú puedes cancelar tu documento porque tuvo un error. ¿Vas a generar uno nuevo por esa misma operación? Sí. Ah, ok, entonces debes de poner la operación 01, que es emitido con errores con relación. ¿Qué quiere decir? Para que tú puedas cancelarlo y
haga relación a un documento previo, perdón, para que tú puedas cancelarlo y haga relación a un documento posterior, pues entonces debes de tener el documento ya emitido. ¿Qué quiere decir? Yo hice una factura por 1,000 pesos, me equivoqué en el RFC del cliente y utilicé un RFC distinto, ¿no? Entonces, ahí yo lo que voy a hacer es, esa operación sigue, yo necesito emitirla al nuevo RFC, entonces tengo que decir, ok, este documento que voy a cancelar va a ser cancelado porque tengo ya el nuevo documento. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es indicar, generar el nuevo documento para que cuando yo cancele el erróneo, pues ya sepamos cuál es el documento nuevo que viene a reemplazarlo, ¿no? En el caso de que utilicemos la relación número 02, pues es cancelo el documento porque tuve un error, pero no tiene como relación con algún otro. Y el de 03 no se llevó a cabo la operación. A lo mejor yo le hice la factura a mi cliente al momento de que le entrego, le voy a entregar o que le estoy solicitando el pago. El cliente dice, ¿sabes qué? No quiero siempre esos productos, no voy a poder hacer esa compra. Entonces se cancela con 03. Y el 04 lo utilizaríamos cuando estemos cancelando una, una factura una factura global para que nosotros podamos liberar algunas de las ventas que están incluidas en esa facturación. A nivel de sistema, ¿qué es lo que nosotros vamos a poder visualizar? Por aquí les dejo en el chat también la liga de un documento con la actualización del servicio de cancelación de facturas para que puedan ver esas referencias y de igual forma, denme un segundito. En ese documento puedan ustedes corroborar por ahí algunos de los escenarios de cuándo utilizaríamos 01, cuándo utilizaríamos 02, cuándo podemos utilizar 03 y cuándo podemos utilizar 04. Entonces, este documento les va a servir como referencia. Tiene todo el fundamento, cuáles son los nuevos cambios y pues el esquema de cancelación que ya se venía manejando, cómo se ve afectado. A nivel de sistema, ¿qué es lo que nosotros vamos a realizar? Déjenme cerrar este. Cabe mencionar que yo estoy trabajando con una versión de pruebas. Tengo por aquí varias facturas timbradas que vimos el día de hoy y algunas, pero estas facturas no estoy completamente seguro de que ya se vayan al servicio de cancelación. Entonces, nada más para que lo tomemos en cuenta, ¿no? A nivel de sistema, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros o el impacto que vamos a tener a nivel de sistema? Pues es nada más identificar esas facturas que nosotros tenemos, pues es identificar cuál es la que necesitamos cancelar. Y el procedimiento de cancelación sigue siendo el mismo. Si nosotros vamos a cancelar, al receptor le va a llegar una notificación, ya sea en el buzón tributario, si tiene el sistema de Comercial Pro también, pues recordemos que a la ventana de inicio se ve el mensaje de cancelaciones, por ahí lo veíamos muy rápido. Si tenemos alguna pendiente, pues lo vamos a visualizar. Eso sigue funcionando de la misma manera. Lo que cambia en cuanto a el sistema es que cuando nosotros querrásemos cancelar esos documentos y le doy clic al botón de cancelar, por ejemplo, nos dice que sí, nos va a pedir ese motivo de cancelación. Aquí lo vemos en pantalla. ¿Cuál es el motivo? Pues básicamente que no se llevó la operación. Si ustedes observan, no se llevó la operación, deshabilita este apartado que nos dice el folio de sustitución. Si nosotros le indicamos es un comprobante emitido con errores, pero no hay relación a otro. Entonces aquí lo vamos a poder hacer. Sin embargo, aquí no nos habilita. Si nosotros seleccionamos el 01 comprobante emitido con errores con relación, entonces ahora sí nos va a habilitar este parámetro para que nosotros veamos cuáles son los documentos vigentes, porque deben estar los dos documentos vigentes en cierto punto, y nosotros podamos decir a cuál es el que va a sustituir. En este caso, voy a indicar que
se cancela porque tiene un error, pero para cancelarlo ya debo de tener el nuevo emitido. Le doy clic en seleccionar y lo vamos a ver ya en la cancelación. Le doy clic en aceptar, entonces ya hace la comunicación al servicio de cancelaciones del SAT y por ahí vamos a tener la respuesta. La respuesta la vamos a seguir viendo nosotros en el apartado o en nuestro sistema donde nos dice la respuesta ya ha sido cancelado y vemos pues que el estatus de cancelación ya se ve como tal cancelado. En este caso, yo por aquí tengo un mensaje que me dice el comprobante no encontrado. Quiere decir que esta factura que timbré hace ratito, el día de hoy, todavía no está en los servicios de cancelación del SAT. Por ende, pues, aunque ya la tengo aquí en el sistema, ya a lo mejor ya está timbrada, todavía no la está leyendo el portal. En cuanto al sistema, pues lo que importa o lo que nosotros tenemos que recalcar en este punto, pues es ese motivo de cancelación. Todo el proceso de cancelación que veníamos manejando sigue siendo el mismo, esperando las respuestas de los servicios para que se vean actualizadas en nuestras ventanas, esperando las aprobaciones o no de los receptores. Eso no cambia, sino lo que cambia es indicarle por qué se está haciendo esa cancelación. ¿Va? Bien, pues hasta este punto llegamos a esta primera sección. Recordarles que la segunda parte de esta capacitación referente a las características de la versión 6.2.0 de Compact Comercial Star Pro va a estar por separado para que consulten el video de la segunda parte. Bien, pues con eso agradecerles a todos por su asistencia.